Y es que voces críticas dentro y fuera de Venezuela se alzan ante la negativa del Consejo Nacional Electoral de permitir una observación internacional en las elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre. El secretario general de la OEA puso en tela de juicio la imparcialidad y transparencia del órgano electoral de cara a los comicios en una carta de 18 hojas, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela reaccionó a la misiva. Diosdado Cabello señaló que todo hace parte de una estrategia internacional para desprestigiar el sistema electoral venezolano. El reporte con nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano. Una muy buena tarde, Daniela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para la oposición en Venezuela, la carta enviada por el secretario general de la OEA a la rectora del Consejo Nacional, Tibisay Lucena, en la que asegura que no hay garantías para un proceso electoral transparente y resalta el ventajismo del oficialismo utilizando recursos del Estado, acceso a los medios de comunicación. También critica las inhabilitaciones a los candidatos opositores. Deja en evidencia que el Consejo Nacional Electoral en Venezuela es un apéndice del Ejecutivo. La carta del doctor Almagro ha significado un punto de ruptura y ha señalado algo que ya se sabía en Venezuela, y es que el órgano electoral en Venezuela actúa como un apéndice del partido político oficialista, y creo que la carta del doctor Almagro ha venido a concientizar a América Latina acerca de los problemas que tiene para Venezuela un sistema electoral totalmente injusto, pero que no obstante esa injusticia, hoy la unidad democrática es la mayoría del país y la va a ratificar mediante el voto. Mira, no tenemos ningún tipo de duda de que el mundo abrió los ojos ante lo que está pasando en Venezuela, y este nuevo despertar va a ayudar a que haya más ojos sobre Venezuela y haya más personas vigilantes, conscientes, que eviten que el gobierno haga lo que puedan pensar hacer en un momento de desespero, y que sabemos que nosotros lo podemos evitar con la organización y el voto del pueblo. Este viernes arranca formalmente la campaña electoral de cara a los comicios legislativos del 6 de diciembre. Para el sábado, la oposición convocó a una gran caravana que iniciará en la avenida Francisco de Miranda, al este de Caracas, y culminará en la urbanización Las Mercedes. Con esta información yo me despido. Volvemos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Gracias, Daniela, por toda la información. Nicolás Maduro prepara a las Fuerzas Armadas venezolanas para custodiar las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre como si fueran a enfrentar un combate. Así lo revela una investigación del diario El Nacional de Caracas. El entrenamiento militar diseñado específicamente para la seguridad de los comicios incluye formación en armamento y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. A menos de un mes de la jornada, las encuestas le dan una amplia ventaja a la oposición. El chavismo se blinda para las próximas elecciones legislativas en Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibe entrenamiento para participar en la denominada Operación República. Los cursos de formación relacionados con las parlamentarias incluyen materias que tienen que ver con el combate cuerpo a cuerpo, tiros de combate y cuidado del material de guerra. Solo el 40% de las materias están relacionadas con formación electoral. Según publica el diario El Nacional de Venezuela, la mayoría de actividades se limita a entrenamiento para una operación militar en tiempos de conflicto. Los cursos impartidos por la Fuerza Armada y el Consejo Nacional Electoral estaban planificados para darse entre el 12 de octubre y el 2 de noviembre. Sin embargo, a un mes de los comicios, la formación militar continúa. Testimonios de generales en retiro recogidos por el diario El Nacional indican que incluir materias sobre combate dentro de la formación para el día de elecciones no tiene sentido. Aseguran que debería reforzarse los conocimientos sobre la protección a los derechos humanos y el respeto a la normativa electoral. La tensión aumenta en Venezuela ante la proximidad de los comicios legislativos. Los más recientes sondeos en el país preocupan al chavismo. La mayoría de las encuestas coinciden en pronosticar que la oposición lograría una holgada victoria sobre el oficialismo. La ventaja es de unos 20 y 30 puntos porcentuales. A esta hora establecemos contacto directo en Caracas, Venezuela, con Fernando Ochoa Antich, general retirado, ex canciller, ex ministro de Defensa de Venezuela. Muy buenas tardes, general Ochoa, bienvenido para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Laura, un gran placer saludarlos. Bueno, no es extraño que las Fuerzas Armadas de un país se preparen en manejo de armamento, en entrenamientos en tiro y en enfrentamientos o en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, sí resulta muy raro que justamente para preparar la seguridad de unas elecciones se incluya un curso especial con esta formación. ¿Para qué se está preparando Nicolás Maduro? Bueno, fíjese, es notorio y todo el mundo lo afirma, las encuestas lo dicen, que la derrota del oficialismo es una realidad.
Es decir, las diferencias es de tal nivel que es imposible que en tan poco tiempo, por más que abusen como están abusando del poder, se logre igualar el gobierno con la oposición. Son más de 30 puntos de diferencia. Por lo tanto, la certeza del triunfo de la oposición es una realidad. Ahora, la pregunta es ¿para qué se entrena de esa manera la Fuerza Armada? Bueno, sin duda es una operación militar. Está un poco fuera del sentido democrático de una elección, ya que eso se creó en el año 60, cuando había en Venezuela una situación de violencia con consecuencia de la guerrilla procubana. Entonces eso obligaba a que la Fuerza Armada interviniera y protegiera las elecciones. Pero en realidad se ha hecho tradición en Venezuela y siempre la Fuerza Armada ha protegido los procesos electorales. Pero ¿qué debería ser o cuál debería ser la actitud de los miembros de la Fuerza Armada en ese proceso? Bueno, facilitar el voto, ayudar a inhabilitados, etcétera, físicamente para que puedan votar, etcétera, etcétera. Y sin duda también proteger cualquier problema de seguridad. General, ahora, desde que está el chavismo en el poder, y perdone que interrumpa. Tranquilo, adelante. Desde que está el chavismo en el poder, lamentablemente se ha generado un problema de violencia permanente en los procesos electorales, que son los grupos que se llaman colectivos en Venezuela, que son grupos pro gobierno, grupos pro chavistas, que normalmente acuden a las mesas electorales armados y con motocicletas para asustar a los testigos de la oposición. Adelante con su pregunta. Sí, y le quería justamente consultar sobre, ante esa eventual victoria que tendría la oposición, según lo dicen recientes sondeos, ¿se traduce entonces todos estos mecanismos que ha venido adelantando el chavismo, todos estos preparativos, en que sí puede llegar a haber irregularidades en estos comicios y se están en cierta medida preparando para ese escenario ante un eventual rechazo ciudadano? Bueno, fíjese, como le digo, la certeza de que la oposición va a ganar las elecciones se hace cada día más firme, ¿no? Todas las encuestas están dando 20, 30 puntos. Es imposible que el chavismo logre recuperar esa distancia. Lo que ocurre es que en Venezuela existen irregularidades. Aquí el sistema electoral está bastante controlado, es decir, es electrónico y eso pues tiene sus dificultades y a veces sus dudas. Pero en general, el conteo de los votos que se hacen en las mesas normalmente ha coincidido con el resultado. El problema está en los abusos que el oficialismo comete en los sitios en donde no hay testigos de la oposición, o esos grupos violentos han hecho que los testigos se vayan. Y ahí es que ocurren los problemas. De todas maneras, una diferencia tan marcada, que es la primera vez que ocurre, porque siempre había sido un cabeza a cabeza, a veces inicialmente con ventaja para el chavismo, posterior, allá al final, como fue la elección entre Capriles y Maduro, muy cercano. Y por lo tanto, cualquier abuso en los centros electorales puede influir en las elecciones. Pero en este caso, está la diferencia que existe de votación, que es casi imposible. Ahora, la pregunta es ¿para qué se está preparando la Fuerza Armada? Bueno, sin duda pueden haber problemas de estallidos de violencia, porque si llegara a haber algún tipo de acción de estos grupos violentos o de cualquier tipo de desconocimiento del resultado electoral, con esa certeza de que hay del triunfo de la elección por la oposición, pues sencillamente la oposición se va a lanzar a la calle y puede haber entonces enfrentamientos. Ahora, lo que la ciudadanía y los venezolanos esperamos de la Fuerza Armada es que mantenga su sentido de apoliticismo y que si llega a haber algún tipo de violencia, la controle dentro del respeto de los derechos humanos, como le corresponde a una Fuerza Armada bien entrenada. Pues queremos agradecerle mucho este contacto, señor Fernando Ochoa Antich, general retirado, ex canciller, ex ministro de Defensa en Venezuela, de cara a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Muy amable. Muchas gracias, Jason.